Veamos qué sucede cuando tenemos nuestro dipolo, ¿sí? Y nuestro electrodo de registro, nuestro punto P, se mueve en el campo generado por el dipolo. Primero lo hace en un sentido y después lo hace en otro. Entonces, el potencial medido, como ya lo saben, va a depender desde dónde a dónde se mueva. Primero, a medida que se acerca a la carga positiva, el voltaje va a aumentar. Esto ocurre porque al acercarse a la carga positiva, la distancia R va a ir disminuyendo. El potencial aumenta. Pero recordemos que ahora estamos modificando la distancia R y a su vez el ángulo. De forma tal que una vez que el electrodo pase por acá, vamos a estar en ángulo recto con el eje del dipolo y el potencial será cero. Una vez que ocurre esto, el punto se guía para acá y comienza a ver la carga negativa. Y por lo tanto el voltaje comenzará a ser negativo. Este va a llegar a un máximo negativo y después, a medida que nos alejemos, una vez que nos alejemos cada vez más de la carga negativa, el potencial va a ser cada vez más chico y hasta que hacerse cero. Y eso es lo que obtenemos. El trazado que obtenemos correspondiente al movimiento de los electrodos es el que tenemos acá arriba. Cuando se acerca, tenemos una deflexión positiva que se hace cero cuando el electrodo está a 90, para después empezar a hacerse negativo cuando ve la carga negativa, hasta que llega un momento en que se aleja tanto de la carga negativa que el potencial vuelve a cero. Ahora, ¿qué pasa para este otro lado? Y bueno, para este otro lado pasa lo mismo pero al revés. Es decir, obtenemos un trazado opuesto al de arriba. Y el electrodo primero se acerca a la carga negativa y por lo tanto el voltaje se hace negativo. Pero llegamos a un valor máximo negativo y a partir de ahí entra a jugar más el ángulo que la distancia y a medida que nos aproximamos a estar a 90 grados con el eje del dipolo, el potencial va disminuyendo hasta que en este punto se hace cero. Y después comienza a ver, a medida que pasa para acá, la carga positiva. Y por lo tanto el voltaje comienza a hacerse positivo hasta que llegamos a un valor máximo y a partir de ahí, máximo positivo en este caso obviamente, y a partir de ahí, a medida que nos vamos alejando cada vez más de la carga positiva, el potencial decae y se hace cero. Pero ahora, durante el registro electrocardiográfico, los electrodos se encuentran fijos en la superficie corporal. Entonces, en el corazón es el dipolo equivalente de la actividad cardíaca el que se mueve durante los procesos de activación y de activación o de despolarización y repolarización. Entonces, el punto está fijo y lo que se mueve es el dipolo. Ahí obtenemos un trazado como el que vimos recién. El dipolo se acercó, esto podría corresponder al proceso de despolarización. El dipolo se acerca con su carga positiva hacia el punto P, tenemos una onda positiva que después, a medida que se aleja, el punto de registro ve una carga negativa y por eso tenemos una onda positiva seguida de una onda negativa. Esto podría corresponder a un proceso de activación que primero se acerca y luego se aleja. Y esto otro, ahora el dipolo se acercó con su carga negativa hacia adelante. Y tenemos un trazado opuesto al de arriba. Esto podría corresponder a un proceso de repolarización que primero se acerca y luego se aleja. Entonces, tenemos que observar, como dice ahí, la inversión de la polaridad.
dependiendo si el proceso es una activación o una deactivación. Porque como vemos, podemos tener ondas positivas en los dos y también podemos tener ondas negativas. Pero vamos a ver qué ocurre con este otro ejemplo. Vamos a registrar la actividad intracelular con un electrodo pinchando la célula, midiendo la diferencia entre interior y exterior, y otro puramente extracelular, ¿sí? Cuando nos encontramos en reposo, nuestro electrodo extracelular, bueno, no mide nada porque la superficie está uniformemente polarizada. Lo mismo ocurre con el que está en reposo. En este caso, esta fibra ventricular se encuentra en reposo, entonces lo que medimos es el potencial de reposo. Ahora fíjense, se va a producir un potencial de acción, o mejor dicho, una despolarización que avanza de izquierda a derecha. Entonces, este frente de onda me genera en el electrodo extracelular una deflexión positiva. La célula permanece despolarizada. Al permanecer despolarizada, en este momento la superficie está uniformemente polarizada y por lo tanto el potencial que estoy midiendo vale 0. Ahora, si la repolarización se produce en el mismo sentido, lo que vamos a ver, fíjense, es ahora un dipolo que avanza con su carga negativa hacia adelante. Por lo tanto, lo que voy a medir acá es una onda negativa. Una vez que el potencial de membrana vuelva a estar en reposo, el potencial que voy a medir va a ser 0. Es decir, que en este caso se corresponde a los que vimos anteriormente. Obtuvimos una onda positiva y después una onda negativa. Bárbaro. Pero, vamos a ver este otro ejemplo. Tenemos nuestra fibra que está en reposo. Tenemos nuestro voltímetro. Este es mi electrodo de registro. Como dijimos, estamos en reposo, no medimos nada. La fibra se despolariza en este sentido, ¿sí? Entonces mi electrodo comienza a ver el dipolo que se acerca y por lo tanto mide una deflexión positiva. La célula está completamente despolarizada, entonces no medimos nada. El potencial vale 0. Pero ahora, ¿qué ocurre? Ahora la célula se repolariza en sentido contrario. ¿Sí? Y entonces mi electrodo lo que está viendo es un dipolo que se aleja con su carga positiva hacia atrás. Entonces, el potencial que va a haber siempre es positivo. Y por lo tanto obtengo una nueva deflexión positiva que una vez que la célula vuelve al reposo, ¿sí? Volvemos al valor 0. Es decir, en este caso, en este ejemplo que vimos, registramos una despolarización que va a un sentido y la repolarización, ¿sí? El sentido de la repolarización no es el mismo que el de la despolarización. Entonces, en un registro extracelular, una onda positiva puede corresponder a un proceso de activación que se acerca o a un proceso de deactivación que se aleja. Y una onda negativa puede corresponder a un proceso de activación que se aleja o a un proceso de deactivación que se acerca. Y cuando no medimos nada, el potencial vale 0, o mejor dicho, cuando medimos un valor de potencial 0, eso implica que no hay ningún proceso en marcha, o sea que la célula, la membrana va a estar totalmente despolarizada o totalmente en reposo. Y es muy importante lo que vimos recién, porque en la masa ventricular la activación va desde endocardio hacia epicardio. Y la deactivación
va de epicardio a endocardio. Y esta es la razón por la que nosotros vemos un QRS que es predominantemente positivo y una onda T, una repolarización que también es positiva. Entonces, la explicación se produce por el sentido en el que se da la depolarización y la repolarización. Una va de endocardio a epicardio y la otra de epicardio a endocardio. Y por eso vemos dos ondas que van a tener, ¿sí?, el mismo sentido. Entonces, para ir terminando, en la clase de hoy encontramos una expresión que agrupa las variables que determinan el potencial generado por un dipolo. Dijimos que dependía entonces del momento dipolar, del coseno del ángulo phi y del cuadrado de la distancia, directamente proporcional a mu, a coseno de phi, e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, siendo K una constante. Esta aproximación del modelo del dipolo, para explicar la generación del trazado electrocardiográfico, como van a ver, se basa en asumir que el cuerpo está formado por un material homogéneamente conductor y que la distancia entre los electrodos y el corazón es lo suficientemente alejada, de forma tal que el brazo del dipolo sea muy pequeño comparado con R. Y como van a ver en la clase siguiente con el doctor Ferreira, estas condiciones se cumplen aproximadamente en las derivaciones frontales, pero no en las precordiales. Bueno, esto es lo que tenía para contarles. Muchas gracias.